Libertario MX, les damos la más cordial bienvenida a este conversatorio llamado Rescatar a CFE o crear un libre mercado energético, con el doctor Víctor Florencio Ramírez Cabrera, doctor en Ciencias por la UNAM con estudios en materia de Derecho Ambiental, Impacto Ambiental y Cambio Climático, dedicado a la gestión del sector energético, ambiental y cambio climático. En el 2020 fue considerado uno de los 100 líderes del sector por la revista Petróleo y Energía. Actualmente es vocero de la plataforma México Clean Energía, además de socio de la firma de consultoría Perceptia 21 Energía y trabaja para la revista Nexos. Que nos hablará sobre el tema en cuestión. Participaré yo en esta ocasión como moderador. Tendremos una exposición de nuestro ponente de aproximadamente 10 a 20 minutos, posteriormente una sesión de preguntas y respuestas, así que por favor en redes sociales compartan las preguntas que le quieran hacer al doctor Víctor Ramírez, y posteriormente tendremos unos comentarios finales. Les doy la palabra, doctor. Hola, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Y pues la pregunta original que me parece muy pertinente y debo decir bueno, antes que nada muchas gracias por la invitación, y como libertarios creo que es importante hablar un poco de inicio de la discusión de si un mercado o un sector centralizado y monopólico. Obviamente nosotros sabemos o es parte de lo que creemos que los monopolios no le sirven a nadie más que al monopolista, pero yo quisiera hacer un poco la reflexión de lo que sucede. Hay una gran discusión, yo creo que en el mundo ya se está liberando, sin embargo en México todavía se mantiene, que es sobre si necesitamos obtener un sistema energético, un sistema eléctrico monopólico, o si tenemos que tener un mercado. Y es una gran discusión porque depende qué es lo que se quiera. Para muchos, el sistema eléctrico, o más bien los sistemas eléctricos de potencia, y ahí coincido con los que lo dicen, es la máquina más grande que ha inventado el hombre, y obviamente mientras más grande, más compleja. Y debería de ser planificado centralmente y por lo tanto es una concepción monopólica. Sin embargo, los mercados, o más bien los sectores energéticos en el mundo han llevado una tendencia a la transición energética, y la transición energética no solamente ha sido por razones climáticas, pero también económicas, y entonces la transición energética tiene tres grandes ejes. Uno es que el sector eléctrico pasa de ser centralizado a distribuido. El segundo es que pasa de ser público a ser privado. Y el tercero es que pasa de energías fósiles a energías limpias. Pero estos tres ejes van alrededor de una idea muy simple, o de algunas ideas muy simples. La primera es que en algún momento de la historia, y tenía mucha lógica, había que aprovechar las ventajas que daba la economía de escala, y entonces había que tener centralizada la generación de energía. Ahora las cosas han cambiado, la eficiencia en la generación nos ha permitido generar energía ya no solamente en un punto, sino que nosotros incluso en nuestros propios techos podamos instalar paneles solares y con eso generar energía. Y entonces, por ejemplo, en México se dio una reforma constitucional que básicamente lo que reconocía era que el Estado le reconocía el derecho al ciudadano de generar energía, ya sea para su consumo propio o para participar en un mercado. Y esa creo que es la piedra angular de lo que fue la reforma energética de 2013-2014. Para mí, este concepto es muy básico, y si este concepto no lo entendemos, el resto
no lo entenderemos. Hoy, obviamente, no es como que te compres un generador y lo eches a andar ya, sino que hay que cumplir, obviamente, con una serie de normas y reglas técnicas. Eso no lo podemos obviar. Y además, cuando formas parte de un sistema tan grande y de una máquina tan grande como lo que decía es el sistema eléctrico de potencia, entonces tienes que cumplir con una serie de reglas que son como las reglas de la naturaleza, las reglas físicas para que todo funcione bien, pero fuera de eso tienes el derecho y el Estado te debe de reconocer el derecho y debe de garantizar tu derecho a participar o a generar energía para, insisto, generar tu propia energía o participar de un mercado. Dicho esto, como piedra angular, ¿qué es lo que se estaba buscando? Primero que no tenía por qué ser el Estado el que verticalmente impusiera la forma en la que tenía que ser el sistema eléctrico. Era más bien, yo encuentro alguna forma de generar en algún punto de la geografía del país las condiciones necesarias para generar energía eléctrica, ya sé que hay radiación adecuada, ya sea que hay viento adecuado, ya sea que hay agua o que hay calor en el subsuelo adecuado para generar energía, y entonces los aprovecho y le ofrezco al sistema eléctrico energía en las condiciones en las que mi recurso me permite generar energía. Y entonces lo que se volvía era un mercado tal y como lo conocemos o tal y como entendemos los mercados públicos, en el que puedes tener un vendedor que toda la vida te ha vendido jitomates y de repente alguien puede llegar y ponerse enfrente y decir, ¿sabes qué? Las condiciones de siembra, de cosecha, de transporte me permiten a mí instalarme enfrente de ti, vender los mismos jitomates que tú con la misma calidad o a lo mejor con mejor calidad o más baja calidad, pero con un precio que es más accesible o con condiciones que le gustan más al consumidor. Y lo mismo estaba buscando la reforma de 2013 y con una finalidad específica muy clara, y es que ofrecerle las mejores condiciones o ofrecer la variedad que el mercado de cualquier producto le ofrece al usuario final. Y entonces, ¿quién era el usuario final? El usuario final, de tener un mercado activo y un mercado maduro de energía, era el mismo beneficiario que puede llegar de nuevo a un mercado, una plaza pública, a comprar un producto donde más le convenía. Y esa era la gran ventaja o el gran atractivo del mercado. Hay otras cosas, por ejemplo, y es que el monopolio de Estado, como creció, y como creció en buena parte rehén de clientelas políticas, fue volviéndose una masa política y una masa clientelar que terminaba por hacer al suministro de energía eléctrica no solamente una parte estructural o de infraestructura que permitía el desarrollo económico, sino que también una base de votos. Y entonces hubo políticos que optaron por hacerlo un criadero de votos, en otras palabras. Y eso es lo que estaba pasando con CFE, pero ¿eso a quién beneficia? A los usuarios finales. En lugar de que CFE tuviera los incentivos adecuados para ser más rentable, para ser más eficiente a la hora de generar energía, para entregar energía entonces a más bajo costo, para buscar formas de generación de costo más bajo, se fue volviendo una masa crítica que creaba clientelas políticas, que mantenía ciertos grupos de poder, y entonces parte de la historia de la reforma de 2013-2014 era romper ese esquema y entonces permitir que cualquiera participara, incluso la empresa productiva del Estado, que además es un oxímoron desde mi perspectiva esto de empresa productiva del Estado. Dicho esto, ¿qué es lo que se estaba buscando? Cuando mucha gente me habla de la liberalización del sector energético, de la privatización, siempre discuto con ellos en el aspecto de que una de los que para muchos pueden ser un defecto, pero
o para algunos otra cualidad, pero yo me quedaría que es una característica del esquema que se creó de mercado eléctrico, es que no todo fue privado. Hay un par de monopolios naturales, monopolios físicos que había que mantener como, bueno, la visión del legislador en 2013, 2014 fue que eran un par de monopolios naturales y por ser monopolios naturales tenían que quedar a cargo del Estado y eran los monopolios de transmisión y distribución de energía eléctrica. Entonces, cuando todo el mundo me dice que que la reforma de 2013 o 2014 fue neoliberal, les digo, fue parcialmente liberal, se permitió la generación y la comercialización de energía dentro de un mercado de libre competencia, regulada también, pero hubo un par de sectores que se mantuvieron en el control estricto del Estado y lamentablemente en México se mantuvo en un control estricto vertical y solamente del Estado federal. Ni siquiera se liberalizó hacia los pequeños estados, digamos, hacia los municipios o estados, que probablemente liberalización de mantenerlo dentro del Estado, pero con estados subnacionales, hubiera sido bastante bueno, considerando que quien más conoce a nivel gobierno quien más conoce a nivel gobierno los problemas del ciudadano no es el gobierno federal, sino que son los gobiernos locales, son los más cercanos. Entonces, desde esa perspectiva pudo haber sido además benéfico soltar estos monopolios o una parte de los monopolios naturales, como por ejemplo la distribución de energía a los usuarios finales. ¿Cuál es para mí la parte más preocupante? Es que a partir de la que le he llamado ley combustóleo, más allá de la parte ambiental, que es muy importante, la reforma a la ley de la industria eléctrica que se da en el periodo de febrero-marzo de este año, lo que hace en los hechos, violando la Constitución, hay que decirlo, es una regresión histórica bastante fuerte a volver a crear y fortalecer un monopolio de Estado. Y no solamente, y no es porque el monopolio de Estado signifique que hayan expropiado y que ya los activos o las inversiones que hicieron privados sean parte del Estado, no. Sin embargo, sí hay un control férreo y estricto de nuevo del Estado, y el Estado es quien, como un monopolista y como un monopolio, decide quién sí y quién no. Y en particular le da el poder a CFE de decidir quién puede hacer las cosas y quién no. Y lamentablemente no lo hace con criterios claros, sino que después de la reforma, cuando empiezan a caer los amparos, el presidente de la República es muy claro y muy repetitivo, y durante una semana en sus conferencias de prensa mañaneras exige casi, y de hecho dice que le dice a los empresarios que sean responsables y que vayan a negociar con Manuel Bartlett, que además creo que es una de las figuras más impresentables que hay en este país. Entonces, en lugar de tener criterios claros que le permitan a la inversión llegar y ofrecer las mejores características o la mejor tecnología o los mejores servicios al usuario final, lo que estaban haciendo es decir que una sola persona, que además por los resultados obtenidos hasta ahora sabemos que no es la persona con más dicha o más conocimiento de asuntos eléctricos o financieros en este país, es quien va a terminar decidiendo quién va a generar energía y quién nos la va a entregar, y además le da el poder de hacerlo sin tomar en cuenta criterios económicos, ambientales, insisto, con lo que terminará siendo una facultad sumamente discrecional y que atenta además contra el derecho que tenemos los mexicanos o la gente que vive en México de recibir o de optar por fuentes de energía más baratas, y además de proteger nuestra salud con fuentes de energía más limpias, hay que decir eso. Quisiera hacer un breve paréntesis. ¿Por qué le hemos llamado ley combustóleo, o le he llamado? Este nombre de ley combustóleo surgió en petit comité, en una reunión con mi equipo de trabajo. Pues resulta que si vemos lo que propone el presidente de la República, que es algo que no sucede en ningún lugar del mundo, en todo el mundo,
el despacho eléctrico, o sea, la recepción de la energía se da en un orden económico para garantizar que el usuario final reciba la energía más barata. Pero bueno, el presidente dice, lo primero que se va a recibir es la hidroeléctrica de CFE bajo la falsa idea de que es el recurso más barato. En realidad sí es de los más baratos, pero está lejos de ser el más barato. Tiene un costo del doble de generación que el eólico y solar en promedio. O a veces hasta más, es un costo variable el que tiene las hidroeléctricas. Después dice, se va a recibir todo lo de CFE, primero los ciclos combinados y después todo lo demás como termoeléctricas. Y esta parte de las termoeléctricas hay que verlas, y solamente después de las termoeléctricas y de que se haya recibido toda la energía de CFE, se empieza a recibir la de privados, primero los renovables y después otro tipo. ¿Por qué hablo de las termoeléctricas y por qué quiero ser muy claro? Las termoeléctricas en México pueden ser duales, pueden usar gas o pueden usar combustóleo, y las termoeléctricas que están al lado de las refinerías prácticamente se hicieron para poder usar el combustóleo de las refinerías. El combustóleo, para los que no conozcan mucho el tema, ¿qué es? Pues cuando vamos a refinar, se separan los componentes del petróleo. Uno de los componentes que se separa finalmente es la gasolina, diésel, algunas partes de gas que va asociado, y el residual, la parte que ya no tiene ningún otro uso, es el combustóleo. Entonces, ese combustóleo tiene un mercado interesante, sin embargo, Pemex tiene problemas logísticos para sacar ese combustóleo y venderlo en el mercado internacional, y han optado porque, como ya no lo pueden seguir almacenando, están saturados, hay que darle salida. ¿Y cuál es la primera salida? La primera salida es meterlo a las termoeléctricas de CFE y generar energía eléctrica con eso, que tiene dos problemas generar con combustóleo. El primero es que es muy caro. Generar el combustóleo es caro, pero además de que, aunque nos regalaran el combustóleo, procesar el combustóleo para hacerlo, generar electricidad para quemarlo, tiene un costo asociado al tipo de combustible. Esa es la primera parte. Y la segunda es que el combustóleo mexicano es un subproducto de la refinación del crudo mexicano, y el crudo mexicano es alto en azufre. Entonces el combustóleo es alto en azufre, y quemarlo significa liberar a la atmósfera óxidos de azufre que en algún momento se convierten en lluvia ácida o entran al sistema respiratorio, inflaman las vías respiratorias, inflaman los músculos que tensan las vías respiratorias para que podamos nosotros ventilar, y entonces genera problemas respiratorios severos y prácticamente es una especie de veneno. Entonces, bueno, la ley combustóleo, cuando las energías renovables empezaron a entrar de forma masiva, sobre todo el año pasado, que tuvieron un crecimiento impresionante por proyectos que se gestaron el sexenio pasado, no hay que ser claros. El gobierno federal intentó primero, con un acuerdo de confiabilidad del 28 de abril del año pasado, sacar un poco a las renovables porque decían que no eran muy seguras, y entonces meter a las termoeléctricas. Después lo intentaron hacer con una política de confiabilidad que decía básicamente lo mismo, y ahora con esta ley de nuevo lo que intentan es forzar que necesariamente tenga que operar las termoeléctricas para garantizar que el combustóleo pueda salir de las refinerías, y entonces seguir con la promesa presidencial de refinar la mayor cantidad de petróleo que se pueda en el país. El problema es que eso va a terminar generando costos altos, porque Pemex no es muy bueno refinando, y además los problemas a la salud que ya estamos hablando, y los problemas económicos también al sistema eléctrico nacional. Que yo creo que es una definición soberana y puede ser válido desde cierto punto de vista decidir que lo quiere hacer todo el Estado. Y como demócrata diré que pues, si la mayoría decide eso, pues como parte de una democracia tendremos que respetar el derecho de las mayorías a decidir eso. Bueno, al menos eso es lo que dice la Constitución, que tendríamos que respetar el derecho de las mayorías
A mí lo que se me hace muy, muy grave es que se ha planteado un dilema ideológico falso. Se ha planteado que la única forma en la que podemos tener energía segura y barata es mediante un monopolio de Estado, lo cual es totalmente falso. Y para mí esa es la parte más grave, que en lugar de incentivar un debate real, con números, con datos, de qué es lo que le conviene al país, este gobierno, si leemos la iniciativa del presidente, tiene una serie de mentiras, falacias o mentiras directas. Se ha construido una verdad falsa, una historia falsa, una narrativa falsa alrededor de lo que es la inversión privada en el sector energético, y con base en ello se está llevando a cabo reformas políticas, y esto va a terminar por afectar sí o sí a México, no solamente en el aspecto meramente energético, sino desde el punto de vista también de productividad. Si la industria no tiene costos bajos de energía, no va a perder un incentivo para estar en México y va a buscar otras latitudes como Colombia, como Guatemala, como Centroamérica, para buscar desarrollar sus actividades y poder ser competitivo en un mercado global que es cada vez más competitivo, justamente por la entrada de privados y de renovables, más que nada, a la generación de energía eléctrica. Y pues hasta aquí mi participación inicial, y dejo el espacio para todas las preguntas que quieran hacer, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Eh, yo, la primera pregunta y bueno, ¿CFE es rentable a nivel económico? No es rentable. De hecho, anualmente CFE, bueno, el año pasado fueron 75, este año fueron 70, pero CFE recibe para recuperar, digamos que para no tener pérdidas necesita alrededor de 70,000 millones de pesos anuales que le inyecta el gobierno federal directamente desde el presupuesto de egresos de la federación. Con lo que nos cobra a nosotros los usuarios, y con lo que cobra a todos los usuarios, no es suficiente para recuperar los costos de generación que tiene, y por lo tanto no es una empresa rentable. Sin embargo, hay que regresar un poco a lo que hizo la reforma energética. La reforma energética, para permitir el mercado, insisto, dejó dos actividades en competencia y dos en monopolio. Y a las dos actividades que dejó en monopolio les dejó unas tarifas que le permiten recuperación de costos, y no solamente eso, sino que le permiten inversión. Entonces, transmisión y distribución de energía eléctrica sí que son rentables. Cada uno de ellos tiene utilidades de alrededor de 18,000 millones de pesos anuales, un poquito, 17, 18. Sí, esas dos actividades sí son rentables, pero generación, suministro básico también, la comercialización, pero generación en muchos aspectos tiene costos altísimos de generación de energía eléctrica, sobre todo termoeléctricas, que son muy caras, algunas plantas que ya son muy viejas y que son poco eficientes, y esas no recuperan costos con lo que le cobran a los usuarios, ¿no? Si tuviera los números de las subsidiarias de generación, solamente hay una que es rentable, y esa es CFE Generación 5. ¿Y por qué es rentable? Porque CFE Generación 5 representa en el mercado eléctrico a generadores privados que solamente le pueden vender a CFE, que son los productores independientes de energía. Es la única rentable. Usted mencionó que el año pasado llegaron una serie de inversiones en energías renovables, energías limpias, debido a acuerdos que se hicieron en el sexenio pasado. ¿Cómo ve la situación legal de estas nuevas inversiones? Tras la nueva reforma que intentan hacer, ¿van a seguir en el país estas inversiones? ¿Se van a ir? ¿Cuál cree que está su futuro? Ok, primero hacer una pequeña aclaración. No es que llegaron las inversiones, estas inversiones se comprometieron en los años 2016 y 2017,
y empezaron una operación comercial, o sea, se terminó de instalar y se conectó y empezaron una operación comercial el año pasado. Estas inversiones son de capital canadiense, italiano, francés, mexicano, chino, hay que decirlo, y también, bueno, son básicamente los países que invirtieron en México, y bueno, también norteamericano, español. Todas estas inversiones tienen ahorita dos caminos. Uno es que están peleando en las cortes mexicanas, ya sea mediante juicios mediante juicios de amparo, ¿no? Las acciones de inconstitucionalidad no las presentan, los recursos de inconstitucionalidad no son facultad, no lo pueden hacer las empresas, solamente son amparos. Están luchando por ellos y yo espero que consigan los amparos y entonces ellas sigan operando acá. Lo que puede suceder es que si la Corte le termina dando la razón al gobierno y no a las empresas, estas empresas podrán ir a cortes o a medios de controversia comercial internacionales, y ahí es probable que ellos lo que terminen diciendo es, pues me voy, te dejo los fierros, pero me tienes que pagar. Y eso terminará siendo una indemnización que yo he calculado como millonaria por alrededor de 120 mil millones de dólares. A nivel individual, un mexicano promedio, ¿qué puede hacer a nivel legal para salir mejor, para salir no tan afectado de esta situación o para acceder a energías limpias? A nivel legal no lo sé, a nivel, digamos que operativo, lo que podemos hacer es una inversión para instalar los paneles solares en nuestros techos. Dependiendo de la tarifa que tengas, es tu retorno de inversión. Si tienes una tarifa comercial como es la PDVT, que es la que tiene la mayoría de los negocios, vas a tener un retorno de inversión de 4 o 5 años, tal vez menos. Si tienes una tarifa residencial de alto consumo, tienes un retorno de inversión en 3 años. Si tienes una tarifa normal como la que tengo yo en casa, que pago 200 pesos por mi energía eléctrica, mi retorno de inversión va a ser un poquito más alto, va a ser por ahí de 12 años, pero los paneles solares me van a tener una vida útil de por lo menos 25 años, entonces en teoría voy a tener energía eléctrica por otros 12 años prácticamente gratuita, ¿no? Ahora iremos a las preguntas de nuestro público de Zoom. Por favor, a los que están en Zoom con nosotros, hagan sus preguntas. Hola, muy buenas tardes. Gracias, Omar. Muy buenas tardes, doctor Víctor. Pedro Meléndez, participante de Partido Libertario MX. En redes sociales nos están haciendo unas preguntas que quisiera compartirte, doctor. Bueno, preguntas y también saludos y felicitaciones. Por ahí te manda a saludar Paco Galindo, Francisco Galindo, que creo que te conoce, que qué bueno que estás participando aquí, que te tenemos aquí con nosotros. De Facebook, Salvador Zambrano dice, los que defienden a López Obrador, a Morena, le temen a las privatizaciones sin conocerlas. En la educación básica nos adoctrinan muy bien. Eso viene desde épocas anteriores. ¿Qué tendríamos que hacer para combatir ese adoctrinamiento donde normalmente la gente nos dice que pues, las privatizaciones son malas y las expropiaciones o las nacionalizaciones pues, son buenas y tenemos que alabarlo cada lunes, por ejemplo, el primer lunes de marzo o el segundo por lo de la nacionalización del petróleo, ¿no? La expropiación del petróleo. ¿Qué podremos hacer ante esto? Bueno, primero, antes que nada, muchas gracias por los comentarios. Lo primero que debo de confesarles es que yo estudié 3 años de mi primaria en una escuela de petróleos mexicanos. Entonces, si me hablan a mí
de este adoctrinamiento. Lo conozco y no de dichos. A mí me hacían y los 18 de marzo cantar el himno del petróleo a los pies del busto de Lázaro Cárdenas en mi pueblo. Entonces, sé perfectamente de lo que me estás hablando, ¿no? Y mis libretas decían Pemex, y mis lápices decían Pemex, y todo decía Pemex en mi escuela, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? La verdad es que hay que enseñarle a la gente que los mercados eficientes funcionan. Y la verdad es que no es tan difícil, porque tenemos un mercado muy eficiente. Lo único que hay que hacer es rascarle la memoria a la gente. Yo cuento una historia, y que es una historia muy real, y que me tocó a mí vivir, y que me toca vivir, y que a todo mundo se la podemos contar muy fácil. Y es en el asunto de telecomunicaciones. Tenía yo un amigo en Nueva York que falleció hace más o menos un año, y en 2001, un día se me ocurrió llamarle por teléfono. Me tardé en la llamada no más de 10 minutos, y cuando me llegó el recibo, la llamada costó más de 200 pesos, 211 pesos, si no mal recuerdo. ¿Qué haces ahorita con 211 pesos en un teléfono celular? Yo pago 150 pesos bimestrales de energía eléctrica, de celular, perdón, mensuales, 150 pesos mensuales de celular, y con 150 pesos tengo redes sociales ilimitadas, tengo llamadas y mensajes ilimitados a México, Estados Unidos y Canadá. ¿Por qué tengo eso? No es porque Movistar sea buena onda y me regale cosas. No es porque Carlos Slim diga voy a dar barato para caerle bien a la gente. Lo que sucedió es que se creó un mercado, y se creó un mercado bien regulado y eficiente. Y entonces las empresas que llegaban a México decían, Movistar llegó de España a México y dijo, quiero ser competitivo, tengo que ofrecer servicios de calidad a costos más bajos. Y Telmex también dijo, ups, si no quiero perder más clientes, también tengo que perderle tantito a mis utilidades, sacrificar utilidades, y además invertir en tecnología, y invertir en ampliación de redes, y invertir en una serie de cosas que finalmente se tradujeron en beneficios al ciudadano. Entonces, con lo que yo entonces pagué por una llamada de 10 minutos a Nueva York, ahora tengo durante un mes un servicio casi ilimitado en mi telefonía celular. Ese ejemplo, la verdad es que cuando se lo dije a 2 o 3 que eran muy pro monopolio, se quedaron quedados y me dijeron, bueno, pero es que son telecomunicaciones, la tecnología cambió. Y le dije, sí, justamente es lo que está pasando. ¿Y por qué cambió la tecnología? Porque la competencia avivó, y la gente, los electrónicos se pusieron a trabajar, y pues se pusieron a desarrollar aparatos como que ahora lo que nos hacen es tener a costos más bajos mejor tecnología. Puede pasar en energía, también puede pasar, y están los paneles solares que bajaron 90% de su costo en 9 años, o en menos de 9, en 7 años bajaron 90% de su costo. Aerogeneradores que también vieron bajar sus costos de tecnología brutalmente. Y entonces lo que tenemos que decir es, sí, es un asunto de tecnología, pero si tú mantienes un monopolio, la tecnología se puede tardar. Y hace 3 días yo leí a alguien que decía, ¿qué hubiera pasado si no hubieran privatizado Telmex? Y le dije, pues que seguramente estarías tú tuiteando desde un teléfono de disco, ¿no? No sé cómo sería eso, pero muy seguramente, como un monopolio, Telmex no tendría razones para darnos servicios cada vez mejores, ¿no? No es el incentivo correcto. Y creo que es con lo que tenemos que convencer a la gente, con ejemplos que estamos viviendo y que vivimos en carne propia todos los mexicanos. Ok, gracias. Mira, tenemos otras preguntas, un par de preguntas más. Voy a unir dos, la de Julián Sánchez con la de Jonathan Denau, igual de Facebook, porque vienen más o menos en el mismo sentido, ¿no? Una parte de la de Jonathan ya la contestaste hace rato, que podemos hacer en materia legal para acceder a las energías limpias, y para Jonathan dice, bueno, la solución que él ve sería la libertad de mercado para que exista una libre competencia entre empresas privadas y estatales. Esto también viene, lo que comenta Jonathan, porque muchos en redes sociales comentan que
el problema de Comisión Federal, pues no es el impresentable de Bartlett, ¿no? Es que se privatizó, entre comillas, o que los contratos dejaron a que Comisión Federal tuviera que comprar obligatoriamente a los privados lo que están generando de energía, y eso pues lo están cobrando a un precio muy caro, y eso es lo que está subiendo, ¿sí? Cuando la realidad que nosotros queremos, como tú dices, comentar, convencer, explicar con ejemplos, ¿sí? Es que normalmente el mercado, la libertad comercial, la libertad de empresa, permite que los precios al consumidor, al ciudadano en común, bajen con respecto a una situación monopolizada o sobrecontrolada por el Estado. ¿Tú qué comentas a esto, Víctor? Lo primero es que voy a compartirles en este momento la proyección de un documento oficial que cada mes publica y actualiza la la Comisión Reguladora de Energía. Este es de diciembre de 2020 y hay de 2021, pero los de 2021 están un poquito raros, pero este es un número muy reciente. Y este documento, no sé si lo alcanzan a ver, ¿sí me confirman? Ok. Este documento, ¿qué tiene? Cuando CFE nos vende energía a nosotros, para venderlo a nosotros, se la compra a generadoras ya sea de CFE o privadas, y se tienen que reportar los costos de generación o los costos de la energía que compra CFE de sus contratos, y aquí tenemos los costos reales de energía que compra CFE para que consumamos nosotros y que después nos vende a nosotros. Entonces, quisiera hacer una revisión con ustedes muy, muy rápida. Todos estos son los costos de CFE, toda la primera tabla. Y el costo promedio de CFE es de 1,187 pesos en diciembre. Si viéramos los de febrero, estaríamos alrededor de 1,550 pesos. La tablita que está abajo, esta es de contratos legados de suministro básico por tecnologías centrales PIE, son productores independientes de energía, son privados. El costo promedio es 867 pesos, pero es un poco falaz irnos al promedio, entonces vamos a comparar. Ciclo combinado, el costo por cada megawatt hora de los PIEs, de los ciclos combinados privados, son de 848 pesos. El costo de ciclo combinado de CFE es de 1,173 pesos. Si viéramos los de febrero nos espantaríamos porque es muchísimo más la diferencia. Pero todo esto son contratos que tiene con CFE o con privados antes de la reforma. Vamos a ver qué pasó después de la reforma. Se organizaron subastas de energía eléctrica de largo plazo, y entonces los generadores privados se entregan mediante ese mecanismo de subastas de largo plazo. Energía. El costo promedio del megawatt hora es de 381 pesos. ¿Qué nos conviene como usuarios? Que CFE siga comprándole a sus propias generadoras a 1,187 pesos o a 381 pesos el megawatt hora. Creo que cualquier usuario estaría diciendo, por favor, abre más subastas y compra más energía acá. Sin lugar a dudas. Hay un caso muy curioso o muy emblemático, y qué es lo que está sucediendo, y en base a eso van a ver ustedes un meme en redes sociales muy común que dice CFE, que dicen que CFE es muy barato y ponen el costo de la hidroeléctrica y que la eólica es muy cara. ¿Qué sucedió? En estos que les decía yo, centrales PIE, productores independientes de energía, vemos que eólica está carísima, 1,832 pesos, contra las hidroeléctricas de gran escala que dice 1,152 pesos. ¿Qué sucedió? Que cuando se licitaron estas plantas de productores independientes de energía privados, el costo de la tecnología era todavía alto, el costo de mercado era relativamente alto, y estas centrales no se contrataron necesariamente por un asunto de costo, sino por un asunto de que por razones de compromiso ambiental, México tenía que incrementar su capacidad de generación limpia, y licitaron
no hubo ninguna adjudicación directa como las que hace este gobierno. Hicieron una licitación pública internacional y en la licitación pública internacional resultaron estos costos. Pero aguas, y veamos algo bien interesante. La energía contratada a este costo de 1,832 pesos son 157,000 megawatts hora. Lo que se está contratando y pagando a precios de 381 pesos de eólica son 633,000 megawatts hora, o sea, a este precio mucho más bajo es más o menos 4 veces. Entonces es mucho más la energía eólica de muy bajo costo que recibimos que los pocos parques que hubo cuando el costo de la tecnología era mucho más alto con los productores independientes de energía. Y la parte final para rematar es que decir, lo que vamos a ver si CFE, o más bien si el Centro Nacional de Control de Energía hiciera más subastas, lo que vamos a ver es que se va a repetir mucho más este costo de 381 pesos, que es lo más reciente. Ya no vamos a volver a ver costos de 1,800 pesos, vamos a ver ya más costos de 381 pesos o incluso más bajos. Lo que ha ido sucediendo en el mundo es que mientras más se subasta, más baja el precio. El récord de precio de energía eléctrica más barato del mundo en este momento es un parque solar en Dubái que va a costar algo así como 10.38 dólares por cada megawatt hora, o sea, alrededor de poquito más de 200 pesos. Ok, muchas gracias, doctor. Y otras dos preguntas. Paco Galindo. Víctor, ¿crees que haya oportunidad en el corto plazo en que podamos traer proyectos de generación como las plantas de generación de metano? Y Roger King, si privatizamos el sector energético de una forma internacional, ¿no sería inconveniente por seguridad nacional o sería mejor privatizarlo de una forma nacional? Esta última pregunta no la entendí, si me la podrían replantear, pero mientras respondo la anterior, si gustas. La anterior era perdón, recuérdame. Paco Galindo. ¿Pero qué decía? Si en el corto plazo podemos traer proyectos de generación con metano. Sí se puede generar. Si tienes una capacidad instalada menor a 500 kilowatts de capacidad de generación, puedes instalar tu planta de generación sin necesidad de permiso de generación en una modalidad que se llama generación distribuida, ya sea para tu consumo propio o para vendérsela a la red. No hay ningún problema. Si tienes una capacidad mayor, vas a necesitar un permiso de generación y prácticamente va un año sin que haya permisos de generación para privados. Solamente le han dado a CFE. Es ilegal, es inconstitucional, de hecho, pero así está actuando la Comisión Reguladora de Energía. Ok, gracias. Sobre la pregunta de Roger, es en el lejano caso, digo, viéndolo así como lo estamos viendo en estas épocas, en el lejano caso de que se privatizara el sector energético, ¿sería conveniente hacerlo únicamente a particulares nacionales o podría ser a nivel internacional? Si habría algún riesgo de seguridad nacional en este tipo. Yo la verdad es que yo no le apostaría a ningún tipo de nacionalización. Privatización. Privatización, no, a ver, hay que ser muy claros en qué fue lo que pasó con la reforma energética. No se privatizó ni un solo tornillo. Lo único que se hizo fue permitir la participación privada en el sector, y nacional e internacional. ¿Se puede hacer nacional solamente? Sí, el problema es que vas a perder competitividad. El asunto tecnológico, por ejemplo, el mejor desarrollo de energía eólica que hay en el mundo es de origen europeo. Los mejores generadores del mundo son desarrollos de Europa porque ya tienen ellos muchos años estudiando. Si nos vamos a cerrar a eso, pues es probable que haya algunas empresas que estén interesadas, pero lo mejor es que tengamos un flujo de capital que tienda al infinito, digo, no hay infinitos, pero que tienda a ampliarse con la recepción de capital extranjero. Yo no le veo ningún problema
De hecho, los costos de energía que tuvimos, el costo de energía eléctrica más bajo del mundo que tenemos en México es un parque eólico en Coahuila y es de una empresa italiana. Para mucha gente ve el asunto de soberanía energética como un asunto de seguridad nacional, como del hecho de garantizar tener nuestra energía. Yo diría que es contrario. El mercado, en el buen sentido de la palabra, utiliza la ambición de los privados para beneficiar al usuario final. Lo que tenemos que hacer es dar las herramientas y los incentivos para que ellos sigan llegando y ofreciendo sus proyectos cada vez más competitivos. Finalmente, ellos no están en la Guerra Fría y ellos lo que están buscando es tener más rentabilidad y hacer más negocios, y tenemos que aprovechar ese ánimo de hacer negocios para que beneficie al usuario final. Yo no veo ningún riesgo de que haya capital privado extranjero en el sector energético, porque finalmente ellos vienen a hacer dinero y para ellos su negocio es seguir invirtiendo y entregándonos energía y que paguemos por esa energía, ¿no? Es un negocio y para eso vienen, ¿no? Gracias, Víctor. Para el enfoque libertario, las energías limpias, bueno, las energías tienen que ser mandadas por el consumidor. El consumidor es el que debe de elegir el tipo de energía limpia que quisiera consumir. En este tiempo, pues no podemos, porque no podemos traer al consumidor final elegir, por ejemplo, esa que comentas de los italianos que están en Coahuila. No le podemos comprar todavía nosotros como consumidor residencial su energía. Sí, perdón, ibas a comentar algo, Víctor. Esa es una parte que hay que comentar muy rápido. ¿Qué fue lo que sucedió? El mercado, por razones más bien prácticas y un poco económicas, técnicas y económicas, se dividió en dos tipos de usuarios: el usuario básico y el usuario calificado. El usuario calificado participa en el mercado y ahorita tiene opciones. El usuario básico, como los usuarios básicos, al ser más pequeños, tenemos menos complicaciones a la hora de recibir nuestra energía. No necesitamos energía de forma tan específica. No tenemos grandes requerimientos técnicos de energía, pero tenemos también menos poder de mercado. Entonces, para cuidarnos a nosotros, crearon el suministro básico, y el suministro básico teóricamente está abierto a la competencia. En la realidad es que este gobierno no ha permitido 4 suministradores de servicios básicos que entren a operar para ofrecernos energía más barata. No lo han hecho y pues por lo tanto no tenemos opciones para elegir, pero en teoría debería de suceder, y hay 4 empresas que ya tienen permiso, pero que no los han dejado operar. Ok, gracias. Y ya, por último, en este afán de elegir, ¿tú qué piensas sobre la energía nuclear? Tenemos una planta ya muy vieja en Laguna Verde, energía nuclear. ¿Qué futuro le ves en México a la energía nuclear? ¿Qué futuro hay en México en la energía nuclear? Primero, la energía nucleoeléctrica en México es la única forma de generación que está reservada al Estado. Nadie más que el Estado puede hacerlo. Entonces, nadie más que CFE, o si crean alguna empresa específica en el gobierno para hacer nuclear, nadie más que ellos puede hacer. No está abierto al capital privado, a la nucleoeléctrica. Han habido en los últimos meses algunos escándalos porque ha habido un par de paros no programados de la nucleoeléctrica de Laguna Verde. Uno fue en septiembre y el otro en enero de este año. Y el gobierno ha planteado la construcción en el programa de desarrollo del sector eléctrico nacional, está planteado que haya algunas centrales nuevas de generación en el año 2035 por 1.5 gigawatts de capacidad de generación. El problema es que yo hasta ahorita no conozco el proyecto, no se sabe de proyecto alguno. Parece que es una idea ahí. Han de creer que es como construir un aeropuerto chafa y lo quieren hacer igual. Es muy distinto y es bastante complejo.
hacerlo. Y también el gobierno ha manifestado su intención de hacer una central mini nuclear en Baja California Sur. Baja California Sur es un sistema muy chico, pero el hecho de que sea muy chico también tiene muchos retos técnicos ahí importantes, porque además tiene una variabilidad del consumo muy interesante, tiene un potencial de renovables muy interesante también, y ahorita es la zona de energía eléctrica más cara que hay en el país. Entonces ellos dicen que lo quieren hacer con nucleoeléctricas. Pues vamos a ver. Yo la verdad es que a este gobierno no le confío que haga ni un salón de clase porque se le cae el techo y pobres alumnos, ¿no? Ok, muchísimas gracias, Víctor. Yo me despido. Te agradezco en nombre del Partido Libertario MX y le cedo la palabra a Omar para que concluya. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, compañero Pedro Menéndez, que es compañero del partido. Como un chiste, como un comentario cómico, yo no le dejo al gobierno mexicano la creación de una planta nuclear en el país, no quiero otro Chernobyl. Doctor Víctor Ramírez, ya estamos en la recta final. Le pido por favor que dé unos comentarios finales rápidos, por favor. Perdón, te perdí. ¿Era para mí, perdón? Sí. Le pido por favor que dé unos comentarios finales. Ya estamos en la recta final. Ok. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a Partido Libertario MX por la invitación. La verdad es que de repente hablar con esta libertad es padre poder expresar algunos conceptos de cómo los veo, que traspasan un poco la parte técnica, pero se tienen que empatar con lo técnico. Muchísimas gracias por el espacio, por la invitación. Víctor, Tocayo, muchísimas gracias. Es un placer poder platicar con ustedes. Y pues bueno, estamos a la orden y por si se quedan con alguna pregunta o gustan seguirme en mis redes sociales, uso Twitter como @VicFC7 y nuevamente muchísimas gracias y espero vernos pronto. Muchísimas gracias a usted por extendernos la invitación. Es un honor tenerlo. Aprendemos muchísimo de estos especialistas. Usted es una de las personas que más se ha abierto, que nos ha hablado con mayor sencillez, pero a su vez con mayor efectividad. Muchísimas gracias. En nombre de todo el partido, le damos las gracias al Partido Libertario MX. Y les pedimos a todos que nos sigan en las redes sociales, que nos busquen como www.partidolibertario.mx, en nuestro Facebook como PLibertarioMX, nuestro Twitter como @PLibertarioMX, nuestro TikTok como Partido Libertario MX. Nos acompañen en los próximos eventos que se comparten en las redes sociales. Si quieren volver a ver este programa, no se preocupen, va a quedar grabado en nuestro canal de YouTube, que es México Libertario. Y por favor les invitamos a que compartan las ideas de la libertad, compartan nuestros videos, porque si se dan cuenta, México cada vez se está volviendo un país más estatista y solo la libertad nos ayudará a tener una mejor calidad de vida. Muchísimas gracias.